Una escritora, una pensadora, una mujer que atravesó su tiempo con lucidez, sensibilidad y rebeldía. En el centenario de su nacimiento, rendimos homenaje a Rosario Castellanos con la exposición Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito. Un recorrido íntimo y revelador por su vida, su pensamiento y su obra a través de 124 piezas, muchas de ellas presentadas por primera vez al público, como su máquina de escribir, sus lentes, cartas o primeras ediciones de sus libros. Se articula en 4 núcleos temáticos. El primero de ellos se titula Su modo de ser río, de ser aire, y abarca de 1925 a 1939. Rosario nació en la Ciudad de México en 1925, pero su infancia transcurrió en Comitán, Chiapas, en el seno de una familia de terratenientes. La trágica muerte de su hermano Mario Benjamín marcó su niñez, convirtiéndola en una niña introspectiva, volcada hacia los libros. Desde muy joven, encontró en la escritura un refugio y una forma de interpretar el mundo. En esta sala se conservan imágenes de sus primeros años, objetos personales y su primer poema publicado en la revista Paquín, semanario infantil ilustrado. La reforma agraria durante el cardenismo modificó el rumbo de su familia, pero también despertó en Rosario una aguda conciencia social que marcaría toda su obra. En particular, me parece muy bella y al mismo tiempo intrigante la fotografía de Rosario, niña de unos 6 años, vestida de payasito. Una sobrina, digamos, lejana de Rosario comentó alguna vez a Andrea Reyes durante un viaje a Chiapas que así vestían por lo general el personal doméstico, las nanas, tzeltales o tzotziles, a las niñas y niños que tenían bajo su cargo. Era parte de su diversión. Y así en el archivo hay muchas fotos de Rosario y Mario disfrazados de vaquero, de payaso, etc. Y por supuesto son muy entrañables las fotos de Rosario con su hermano, Mario Benjamín, su cómplice, su víctima también, de cierta manera, como toda hermana mayor, y por supuesto el motor de su narrativa, ¿no? Como lo sabemos todos los que hemos leído la última parte de Balún Canal. El segundo núcleo abarca de 1939 a 1947 y se titula Yo ya no espero, vivo. 1939, Rosario se traslada con su familia de nuevo a la Ciudad de México. Estudia en escuelas de exigencia académica, una escuela inglesa y luego la famosa escuela preparatoria Luis G. León, y se inscribe en la Universidad Nacional Autónoma de México, primero en Derecho y luego en la Facultad de Filosofía y Letras para la licenciatura en Filosofía. En la Casa de los Mascarones se forma bajo la tutela de grandes pensadores y ahí teje también una red de amistades claves: Dolores Castro, Ernesto Cardenal, Emilio Carballido, Augusto Monterroso, Jaime Sabines, entre otros. Este núcleo muestra su formación universitaria, sus primeros viajes intelectuales, sus publicaciones iniciales en medios locales y en revistas literarias, muchas veces bajo el signo de la poesía. Aquí germina ya la voz crítica, íntima y aguda que transformará las letras mexicanas. En este núcleo cobra particular importancia, por supuesto, las fotos de su viaje a Guatemala, en el que conoce al presidente Arévalo y viaja con toda una comitiva de jóvenes. Es su primer gran viaje, todavía viven sus papás y el archivo guarda también esa correspondencia
entre la mamá orgullosa, ¿no?, de la primera conferencia de la hija que le escribe, digamos, evidenciando ese orgullo que les da a su papá y a ella el que haya sido seleccionada para un viaje así. Y por supuesto tenemos ya allí la amistad, por supuesto, con Dolores Castro, con la que fue a Guatemala, pero también, por supuesto, ese gran viaje iniciado en el segundo semestre de 1950, donde zarparon en un barco italiano hacia Europa, donde pasarían un año completo. El tercer núcleo se titula Mujer de Palabras y va del periodo 1948 a 1957. Con la súbita muerte de sus padres, Rosario, con 23 años de edad apenas, enfrenta el mundo con palabra firme. En 1948 publica Trayectoria de polvo y comienza su incursión poética con una mirada profundamente filosófica y femenina. En 1953, año en que las mujeres obtuvieron el derecho al voto en México, su carrera de escritora avanzó un paso más, al hacerse merecedora de la beca del Centro Mexicano de Escritores para el periodo 1953-1954. Con becas y estudios en España, Ciudad de México y después desde Chiapas, desarrolla proyectos culturales y se vincula estrechamente con las comunidades indígenas. De este núcleo destacan particularmente dos objetos. El primero es su publicación de la Vigilia Estéril en su primera versión en una pequeña revista llamada Ensayo Literario, de la que solo salió un número, en el que está de la Vigilia Estéril, un esfuerzo hecho por Carballido desde Córdoba, Veracruz, para darle espacio a los jóvenes, que es lo que finalmente hará Efrén Hernández al invitar a Dolores Castro, Rosario Castellanos y toda esta pandilla de jóvenes desde Mascarones a participar en la revista América, una revista antológica que, si bien había empezado como un fruto más del exilio español, muy pronto, a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, sería retomada por Marco Antonio Millán y Efrén Hernández, y daría justamente un espacio para el desarrollo de la carrera literaria de estos jóvenes. Por último, el núcleo temático es el relámpago momentáneo entre 1958 y 1974. Es el núcleo en el que vemos cómo Castellanos despliega una obra literaria y ensayística deslumbrante. Baluncanán, Oficio de Tinieblas, Ciudad Real, Álbum de Familia, Mujer que sabe latín. Sus libros reflejan las estructuras del poder, la opresión a las mujeres y a los pueblos indígenas. En 1958 contrajo matrimonio con el filósofo Ricardo Guerra, a quien había conocido en sus años universitarios. En 1961 nació su hijo Gabriel Guerra Castellanos y fue nombrada jefa de Información y Prensa en la UNAM, además de desempeñarse como catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras. De 1963 a 1974 colaboró con Excelsior como articulista. Entre sus reconocimientos a su labor como escritora, recibió el Premio Chiapas en 1958, el Premio Javier Villaurrutia en 1960, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1962. Falleció a los 49 años en 1974, cuando se desempeñaba como diplomática y docente en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Además de fotografías de su matrimonio y su premio Villaurrutia, aquí se exhiben algunos documentos personales, como su lista de compras, y finalmente audios que nos permiten escuchar su voz. De esta parte resalto particularmente un texto que es el contrato de publicación de Ciudad Real, porque, a contrario de lo que uno pensaría, no dice
que va a publicar el libro Ciudad Real, sino que en ese momento se llama La muerte del tigre. ¿En qué momento habrá decidido cambiar por este primer cuento del volumen, que era el título pensado, el nombre que engloba toda la problemática región en cuanto a las relaciones entre ladinos e indígenas de Chiapas? No se sabe. En todo caso, fue una maniobra de verdad muy importante. Por otra parte, por supuesto, la boda con Ricardo Guerra está justo a la mitad entre el núcleo anterior y y que fue un momento importante de su vida, del que, digamos, gracias al cual tenemos la dicha de tener a Gabriel Guerra Castellanos, sin el cual esta exposición no habría podido tener lugar. Rosario Castellanos fue una mujer adelantada a su tiempo, una escritora cuya voz sigue interpelándonos con fuerza. Su legado literario e intelectual la sitúa como una de las escritoras y pensadoras mexicanas más importantes del siglo XX. Un cielo sin fronteras no solo es un archivo inédito, es una invitación a leerla, a conocerla, a dejarse tocar por su palabra.